Ok, muy buenos días, Javier. Aquí en la clase virtual de Teoría de Control 1, en el MITSI posgrado de la UABC. Hoy es el 2 de diciembre, ya. Son las 10:03 y vas a hacer una presentación. Y voy a apuntar unas dudas y al final lo platicamos. ¿Vas, Javier? Adelante. Ok. Permítame compartir en la pantalla. Déjenme encontrar aquí dónde nos quedamos. Ok, si mal no recuerdo, nos quedamos aquí en el diagrama de polos raíces. Bueno, pues la función de transferencia. Sí, adelante, Javier. Ok. Los coeficientes del NS y del DS, de la función de transferencia, sacamos los ceros, las raíces y los polos para poder formar este diagrama pues de polos raíces, ¿no? La ecuación característica, como lo dije, se forma con los coeficientes del lado izquierdo de la ecuación diferencial o con el polinomio de S, para los polos y el NS para la raíz de sus coeficientes. Se le denomina polos a la función de transferencia, puesto que la función g de S tiende a infinito en sus puntos. Las raíces de la ecuación característica definen la inercia y estabilidad del elemento de transferencia. Y estos polos y raíces del elemento de transferencia o sistema de control son características para su respuesta transitoria. Entonces, tenemos que si los polos nos quedan en el plano negativo, significa que es estable. Si nos queda en el lado positivo, es inestable. De igual manera, si las raíces nos quedan en el plano negativo, significa que su respuesta es normal. Si nos quedan en el plano positivo, significa que su respuesta es inversa. Y la oscilación depende de qué tan lejos quede la respuesta imaginaria al eje cero. La respuesta de frecuencia y los elementos de transferencia. La respuesta en frecuencia es el eje imaginario, como lo acabo de mencionar anteriormente. El eje imaginario es dependiendo de qué tanto oscila. Entonces, es en su eje imaginario de la función del sistema lineal e invariante en el tiempo. Es la relación entre la oscilación senoidal de la salida y la oscilación senoidal de la entrada en forma compleja para todas las frecuencias omega. Como aquí lo podemos ver, es xj omega, función de transferencia, pues sale yj omega, ¿no? Con su respectiva oscilación. La respuesta por lo general es una magnitud compleja que se puede expresar mediante real e imaginario de esta forma, FJ omega, o mediante su amplitud y fase, que la amplitud se evalúa como este valor absoluto de FJ omega, y la fase de este psi omega, que es la tangente inversa de estos términos de aquí mismo adentro. La respuesta en frecuencia y el diagrama de Bode. Este tema me quedó un poquito largo y nomás estaba explicando, creo yo, que pues lo que viene siendo el diagrama de Bode. El diagrama de Bode estudia representaciones logarítmicas y se grafica la amplitud y la fase de la respuesta en frecuencia con respecto a la pulsación omega usando una escala logarítmica. Las ventajas son que se puede graficar un rango grande de la amplitud de frecuencia y la curva tiene exactitud relativa en todo su dominio. Por lo que pues el diagrama de Bode es para ver pues amplitudes y frecuencias muy grandes, como tienden a infinitos y son números muy grandes, pues se usan tablas logarítmicas en el diagrama de Bode para poderlas ver con su comportamiento general. Y tiene sus reglas de construcción, que para el factor de ganancia no afecta. Tenemos aquí nomás unas reglas que ahorita estoy viendo que se me olvidó ponerlas. Unas reglas de logarítmicas para convertir a decibeles, donde aquí las podemos ver, lo vamos a ir viendo una por una, que es el factor de ganancia.
Afecta la traslación paralela de la amplitud, pero no afecta la fase del diagrama de Bode. Aplicando la logaritmación en un factor de ganancia resulta en esta de aquí, que es la K de decibeles es igual a 20 logaritmo de K. Entonces aquí tenemos la K, la fase en 0 con su magnitud en decibeles de 20 para... Permítanme tantito. Aquí están los apuntes. Para una ganancia de 10, para un K igual a 10, sería K igual a 1, ¿no? Porque pues 1 por 20. No, logaritmo de 10, base de 10 es 1. Sí, para K igual a 10, nos da esto. El factor de integración afecta la subida positiva o negativa en la amplitud y en una traslación paralela en la fase del diagrama de Bode. Aplicando la logaritmación al factor de integración o diferenciación, nos resulta que la magnitud, pues, del 20R por logaritmo de omega para la magnitud, convertirlo a decibeles, y su fase es RPi por 2. Para un factor de integración R1,2. El factor lineal es un elemento retardo de primer orden que representa un filtro de pasa alta o de pasa baja, dependiendo si pues está en el denominador o en el denominador de la función de transferencia. La pendiente de amplitud empieza en 0 para frecuencias bajas y tiende a 20 decibeles en frecuencias altas. La frecuencia de esquina omega 0 es 1 sobre t, representa la frecuencia en donde cambia esta pendiente. El factor lineal cambia la fase de 0 a 90 para frecuencias crecientes aplicando logaritmación en un factor resultante. Esto es pues el cambio del que habla se ve aquí en la gráfica. De cómo cambia de frecuencias bajas a altas de hasta 20 decibeles y su fase de 0 a 90 grados. Y por último tenemos el de factor cuadrático, que es para elementos de retardo de segundo orden. Y aquí tenemos en cuenta los tres casos, ¿no? Aquí se toma el caso de amortiguación, subamortiguación, pues esto es para el caso 1 y 2, y para el caso 3. Tiene raíces complejas y el sistema oscila si la frecuencia es 1 sobre t. Y representa la frecuencia de la resonancia, ¿no? La amplitud de resonancia aumenta más, lo menos es la amortiguación. O sea, entre menos amortiguación, pues más resonancia va a haber, más oscila. Y esta tiende de 0 a 40 decibeles. Este no me quedó muy claro esto último. Y pues el de primer orden va de 0 a 90 y pues este de segundo orden va de 0 a 180 para frecuencias crecientes. Igual, pasa más rápido, entre menor sea la amortiguación. Y pues eso sería todo. Ok, Javier. Ok, muchas gracias. No llegamos hasta más lejos. Eso es lo último. No, es todo lo que viene en sus apuntes. Ah, sí, cierto. Diagrama de Nyquist todavía falta, ¿no? Sí, faltó el diagrama de Nyquist, pero venía una sola hoja que también apenas, no creo que. Ves que es que viene, sentí que viene mucha teoría Sí, tienes razón, Javier. para explicarlo y nomás me hacía bolas. No, sí está Entonces bien. saqué nomás como que lo que mayor le. Sí, no te preocupes. Cuanto más tengo tres preguntas, Javier. ¿Podrías ir a la slide de los polos y raíces del diagrama? Creo el primero. Comentaste que cuando los polos están del lado izquierdo, el sistema o la respuesta es estable, Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te queda claro por qué? ¿Sabes por qué tiene que estar al lado izquierdo para que sea estable?
No, no me queda bien claro el por qué. Solo, sí, no, no me queda bien claro el por qué. Y al contrario, si está al lado derecha, es inestable, ¿verdad? Sí. Entonces, supongamos que tiene que ver algo con el signo. Sí. Entonces, si nos acordamos, Javier, cuando tienes la respuesta al escalón, por ejemplo, de un elemento de primer orden, ¿no? Uh-huh. Uno entre S más T. Sí. ¿Cuál es su función de respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la forma, pues, de la respuesta? Con la curva que agarra. Ah, la curva que sale. ¿Cómo fue la curva? ¿Te acuerdas en el examen? El extra, pues. Sí. Sí, sí. O sea, pero no sé cómo Es se una le llama esa curva. exponencial. Es una función exponencial, Exponencial también. Es que, ¿no? ok, sí. Sí, ¿no? Es Es una una función exponencial exponencial. que empieza en cero y con pendiente no cero, en cero y llega hasta un valor fijo, ¿no? Entonces, Uh-huh. la respuesta tiene forma exponencial y en el exponente de la exponencial está el polo, ¿verdad? No sé si sabes la... Pues la respuesta en los apuntes, a ver, ¿qué página venía? En sistemas de primer orden o segundo orden, la solución homogénea tiene forma exponencial. ¿Te acuerdas? Uh-huh. ¿Sí recuerdas, Javier? O... Sí. O sea, sí sé que sí me acuerdo de la respuesta Ajá. para un sistema de primer orden. Y ahora no sé en qué parte estoy diciendo que hay una relación directa, pues, entre los polos y la respuesta, pues, o sea, entre el valor de polo y la exponente, pues. Bien. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Pues aquí vienen ejemplos. Por ejemplo, en la 3.7, ¿no? 3.7, 3. Tenemos la función transferencia, tenemos el diagrama polo raíces, tenemos ciertos polos y ciertas raíces, ¿verdad? Y cada polo viene por una parte, pues, o sea, cuando tú descompones la función de transferencia en los n fracciones parciales, pues, cada fracción parcial contiene un polo. Uh-huh. Y cada fracción parcial representa una parte de la solución homogénea, pues, ¿verdad? Entonces, el polo te aparece como exponente, pues, en la exponencial. Aquí viene, a ver, en la página 95, 96, pues. Sí, por ejemplo, el ejemplo 328, tenemos el polo menos 1 entre TS y este menos 1 entre TS es el exponente, pues, de la exponencial, pues. Y pues se tiende a un valor fijo, pues porque la parte exponencial se hace cero, pues cuando el exponente es negativo. No sé si la entendiste esta parte, Javier, o no. Tal vez falta enfatizarlo un poquito en los apuntes. Uh-huh. No viene así tal cual, pues. No viene con ejemplos. ¿Va? Pero cuando vemos el sistema de primer orden, aquí también estamos viendo, o sea, la solución homogénea contiene una constante por e a la alfa 1t y el alfa 1 es el polo, Uh-huh. ¿va? Sí, ok. Okay. Entonces, tal vez falta, de hecho, digo, Javier, esos apuntes todavía ya están obsoletos, pues, Sí, pero hay un par de hay errores de dedo no por quedan ahí. claros, ese sí, sí.
Entonces, Javier, nada más te comento, o sea, los polos tienen que estar al lado izquierdo para que la exponente de la exponencial esté negativa, pues. Porque cuando esté negativo, la función exponencial tiende a 0 y no a infinito. Porque cuando la Ok, exponencial es positiva de la exponencial, tiene infinito. tiende a infinito. Y ahí tienes una respuesta inestable, pues, un sistema inestable. Entonces, es la Ok, razón por qué tienen que estar al lado izquierdo, pues, en el plano complejo, los polos. ok. Entonces, igual, búscalo a ver en el Sí. libro de Okata o para que te quede un poquito más claro. O sea, hay una relación directamente entre la ubicación de los polos y la respuesta del sistema, pues. Por eso se usa a veces el diagrama polo raíces. Good. También podemos preguntar qué pasa con un polo que está exactamente en el eje imaginario, o sea que tiene parte real 0. Sí, ese es un caso extra, pues, o sea, no es ni estable ni inestable, o sea, está exactamente entre los dos. ¿Va? Ok, el diagrama de Bode, Javier, ¿para qué sirve? Para ver representaciones pues de los sistemas completos, no nomás el pedacito, porque pues son sistemas que se comportan diferente en el tiempo. Sé que es para ver magnitudes muy grandes de cómo se comportan. He visto pues de repente para señales electrónicas, me acuerdo que en electrónica se usa mucho para ver los comportamientos, no sé, como de transistores, exactamente, pues sé que es para ver representaciones grandes, porque pues si se ven los resultados en un pedacito corto, parece un sistema, una línea recta. Entonces el diagrama de Bode se usa para poder ver una representación general de esos sistemas exponenciales. Entonces, A ver. ¿Entendiste qué es la respuesta en frecuencia, Javier? ¿Entendiste este concepto, la respuesta en frecuencia? pues no, creo que no lo entendí muy bien. Ok, este es ya nuevo, porque hasta ahorita hemos visto la respuesta en el tiempo. Uh-huh. O sea, el eje X es el tiempo y el eje Y es el Y, pues, o X, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el comportamiento en el tiempo del sistema lineal si aplicamos un impulso, step o rampa, lo que sea, pues, ¿no? Este hemos visto hasta ahorita. Sí. Pero estamos usando señales discontinuas, pues. Significa que solamente aparecen una vez, no se repiten, pues. No hay un periodo, pues. ¿Sí? O sea, el impulso es pum una vez y vamos a esperar a ver qué pasa. El escalón también pum, prendemos y a ver qué pasa, pues. Uh-huh. No estamos aplicando señales con frecuencia, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer. O sea, podemos aplicar una señal con frecuencia. Y la señal con frecuencia más sencilla que yo conozco es el seno, una Uh-huh. señal seno. Entonces, podemos aplicar un seno a un sistema lineal y podemos aumentar la frecuencia de manera continua, pues. A ver qué pasa, pues, a ver qué pasa con la respuesta. Y por lo común, lo que se observó y lo que se sigue observando y que se puede explicar teóricamente, cuando a un sistema lineal aplicamos una señal armónica, le llaman, también su respuesta es una señal armónica. O sea, de un seno no lo convierte a un rectangular de repente, o una rampa, pues. O sea, por Uh-huh. lo común también sale un seno, ¿no? Porque es lineal, pues, no tiene efectos no lineales. Pero este seno que sale tiene otra amplitud y otra fase comparado con mi seno de la entrada, pues. O sea, el sistema lineal funciona como un filtro.
Filtro, lo que tú has escuchado, ¿no? Filtro pasa abajo, pasa alto, todos los filtros. Un sistema lineal actúa como un filtro. Entonces, ciertas frecuencias los amplifica, otras frecuencias las disminuye o los mantiene igual. Esto ya depende del sistema, pues. Ujú. Pero primero lo que quiero que entiendas, a ver, cualquier sistema lineal, si aplicamos una señal continua o una señal armónica, el Se sistema va a comportar igual. responde con una señal armónica. Esa es una característica de sistemas lineales, pues. Y este comportamiento está descrito aquí en la 381. Sí, sí lo leí, pero como le digo, no creo que le entendí mucho. Sí, no, en la 381 viene algo de teoría para explicar por qué tenemos que usar el J omega en lugar de S. Este ya es el siguiente paso. Primero, nada más quería que veas el diagrama 53, la función 50, la figura 53. ¿Sí lo estás viendo? Sí, pero ahorita un momentito lo estoy buscando. Ajá. La figura 53. En la página 103. Sí, sí la había visto. Ok, entonces, a ver, una gráfica es la función X, que aquí sabemos que es la entrada, y la otra figura, la otra gráfica es la función Y, que sabemos que es la salida, pues. Y ambos son funciones lineales, pues, funciones armónicas, Sí. que tienen una frecuencia, pues. Pero estamos viendo que Y techado, o sea, la amplitud de Y de t es menos que X techado. Entonces, se cambió la amplitud. Y tiene un desfase, pues, entre 0 y... Déjate lo comparto. Aquí. Sí, aquí lo estoy viendo. Ok. Hay un desfase phi omega. ¿Sí? O sea, ya no está en la misma fase la señal de salida con la entrada, pues. Ese es muy, muy típico. Este es normal. Entonces, el sistema lineal al cual le damos una entrada sinodal me responde con una señal sinodal, pero con otra amplitud y con otra fase. ¿Sale? Y ahora le digo, a ver, para cuando tienes una función de transferencia, GTS, la respuesta en frecuencia es el comportamiento de la función GTS sobre el eje imaginario. Tú sabes que la variable S contiene dos partes, sigma más J omega. Sí. Déjate la punta aquí. Sigma más J por omega. Creo que no sé si le había comentado que sería bueno que investigues qué significa el sigma y qué significa el omega para que ahora tengas el conocimiento. Pero yo te puedo decir que la función GTS es una función tres-dimensional, se puede decir, como un plano, pues, o montañas, pues, sobre el plano S. El plano S es dos-dimensional, tiene la parte real y la parte imaginaria, y sobre este plano podemos dibujar en forma 3D la función GTS. Ahora, si hacemos un corte de estas montañas, un corte exactamente en el eje imaginario, sale una función. ¿Sale? Una función dos-dimensional. Porque nomás haces un corte, un slide, pues. Y esta función es exactamente la respuesta en frecuencia. GJ omega. O FJ omega. Por lo común yo uso F para la función de la respuesta en frecuencia. Entonces, tomas GTS y simplemente sustituyes J omega en lugar de S. Y vas a recibir la respuesta en frecuencia, que a la vez representa como igual la función de transferencia salida entre entrada
pero en función de J omega. No sé si ya queda un poquito más claro, Javier. No, sí, es que sí lo leí eso, pero no lo. Si es algo nuevo, pues, es algo tal vez que no Ajá. tú en tu materia o en tu carrera y aquí lo estamos brincando, pero tendrías que leer bien la 3.8, Javier, la 3.8.1. Ok, investigarla bien. Sí, yo también ya vi lo de la respuesta en frecuencia y sí, sí entendí eso que dice, pues que no es como en el tiempo, pues, porque no es continua, a menos que sea la armónica. O sea, con Laplace, como con Fourier, transformamos nuestro sistema lineal a dominio de frecuencia, le llaman. Sí. Lamentablemente, muchas veces le llaman S como J omega, los dos le llaman dominio de frecuencia, pues, pero realmente solamente J omega es frecuencia. Ese ya no es tal cual. O sea, sí, pero no. Porque ese contiene J omega, pero no representa J omega. Porque esa es una ampliación de J omega al plano complejo, dos dimensional, pues. Porque agregas el sigma, pues. Uh-huh. O sea, cuando tienes J omega y la haces más sigma, amplías esta variable y lo conviertes a la variable S, pues. Y la variable S es la variable de Laplace. Y Laplace sirve para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Verdad? Pero Laplace tal cual no es para la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia lo usas J omega. Pero la relación entre los dos está 1-1, pues. Uh-huh. O sea, es Sí, 1. O sea, tú no vas a agregar un cuadrado o una raíz. O sea, la misma función, nomás cambias la variable, pues. sí me acuerdo de eso. Que la fórmula de integración es E a la alfa t en una y es a la E a la st en otra. Ajá. Entonces, donde la frecuencia es exactamente igual, se aplica el 1 y 1 S, Lo porque es que el quisiera, 2 pi j omega, ¿no? Algo así. lo que yo quisiera ahorita contigo, Javi, que entiendas el concepto de la respuesta en frecuencia, pues. ¿Sí? Y mira, te lo puedo explicar con un ejemplo de laboratorio. Tienes un carrito con resorte, nomás a resorte, ¿no? Uh-huh. Y a este le puedes aplicar una fuerza, tú lo puedes aplicar, porque tienes un actuador lineal, por ejemplo. Entonces, este actuador la vas a mover con cierta amplitud y con cierta frecuencia, pues. ¿Verdad? Vamos a empezar lento, lento. Con amplitud 1, por ejemplo. Amplitud 1 y frecuencia 1 Hz. Uh-huh. Aplicas la fuerza al resorte y a ver cómo responde la ubicación de la Del masa. carrito, de la masa. Ajá. La masa. Va a responder también con un seno. ¿Sí le queda claro? Sí, Va a responder con un seno. sí, pero no se va a mover igual, si va a tener una Ajá. diferente No se va a mover con amplitud 1 ni en el mismo frecuencia paso. 1. O sea, se va como que desfasado, pues así. Sí. Ahora, vamos a aumentar la frecuencia de nuestra fuerza. Vamos a ir más rápido. Tac, 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 tac. Y seguramente el carro también se va a hacer más rápido, pues. Uh-huh. El seno, pues. La posesión va a ser más rápido. Pero seguramente ahí la amplitud se va a disminuir. El carro ya no va a vibrar tan lejos, sino va a vibrar menos, pues, con menos amplitud. ¿Verdad? Sí. Entonces, cada vez que aumento más la frecuencia, se va a disminuir la amplitud. Hasta que cuando aplico una frecuencia súper alta, el carro ya no siente la frecuencia entrada porque está rápido que ya no puede seguir, pues, por su inercia. Uh-huh. ¿Sí me explico? Porque ya está rápido que el carro ya no lo No lo puede percibe seguir. Ajá, ya no perciba. y se ve estable. Y bueno, esa es otra pregunta. Pero la pregunta es, ¿cómo oscila mi carro
en función de la oscilación que yo aplico. De la oscilación del carro depende de la oscilación de la entrada, pues. Sí. Sí, Entonces, lo veo. en este caso, como el carro oscila mucho a frecuencias bajas y muy poco a frecuencias altas, se llama un filtro de paso bajo, porque deja pasar las frecuencias bajas, pero ya no deja pasar las frecuencias altas, porque ya casi no vibra pues con altas frecuencias. Entonces, siempre hay una relación, Javier, entre la salida y la entrada en frecuencia, pues. O sea, cómo se comporta la salida y J omega entre X J omega. Esta relación, la división, es la respuesta en frecuencia, FJ omega. Ok. Y este FJ omega, para no hacer la división, lo tomas desde GTS. Tú puedes calcular GTS de tu sistema lineal. Y de este GTS solamente cambias el S por J omega. Ok. Y vas a recibir F de J omega. Y ya teniendo F de J omega podemos seguir analizando. Ya podemos analizar haciendo diagrama de Bode, diagrama de Nyquist, su frecuencia de corte, etcétera. O sea, allá podemos seguir. Pero primero hay que entender qué es La respuesta en frecuencia. Ajá. La Sí. respuesta en frecuencia. Ajá. Entonces, a ver, te pido que otra vez vayas a leer la 381 y la 382 antes que entiendas el diagrama de Bode. Ok. La 381 es una derivación de la justificación por qué se cambia la amplitud y por qué se cambia el desfase, pues. O sea, matemáticamente lo estamos comprobando, pues, en la 381. Sí. A ver si lo entiendes. No está tan complicado, pero sí hay que sentarse bien y tomarse una hora para leerlo bien. ¿verdad? Yo la encontré en un libro, pues, hace tiempo y se me hizo interesante, pues, la derivación, pues, del resultado en la 42, la fórmula 42. ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, y la última pregunta nada más que iba a hacer, te diste en la slide de los diagramas de Bode, en el sistema cuadrático, el factor cuadrático, te diste cuando la amortiguación es menos, se aumenta la oscilación. ¿Te acuerdas? ¿Podrías explicarlo un poquito más? ¿A qué te refieres? ¿A que la oscilación aumenta y que por qué? ¿Por qué aumenta la oscilación? Y de hecho, ¿cómo se llama de caso, Javier? El pico. En este diagrama ves un pico, ¿no? Sí. El pico puede estar Ahí hacia está. abajo O o hacia puede estar arriba. hacia arriba. Ajá, depende si el factor cuadrático está en el numerador o denominador. ¿Va? Entonces, ¿por qué hay un pico? ¿Y por qué el pico se influye por la amortiguación? Y va a ser gusto con un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, los carros viejos que andan brincando como conejo. Sí, es que cuando lo leí en eso lo pensé, pues, pero así, Sí, ¿no? basado decirle que, por esto exactamente, no sabría decirlo. Pero sí lo visualicé pues, de esa manera, cuando pues, un amortiguador ya no tiene ese, pues, ¿qué le voy a decir? Como coeficiente, ese, pues, amarre, esa fuerza, pues no sirve de nada y pues sí se ven los carros nomás, que cualquier botellito
y no se estabiliza o tarda muchísimo para estabilizarse el carro. Exacto. Entonces, sí como que sí lo veo el por qué Sí, no, a sí, menor frecuencia más oscilación, pero no sé cómo plantearlo, cómo explicarlo. busca el concepto de resonancia, Javier. Resonancia. No sé si le suena o si ya había escuchado. Resonancia. El punto máximo, el punto pico que estás viendo aquí en el diagrama de Bode de la magnitud se llama el caso de resonancia. Y caso de resonancia, si no lo consideramos bien, puede destruir mi sistema. Porque la amplitud, como ves aquí, se aumenta muchísimo. ¿Va? Sí. Había un ejemplo muy clásico que siempre lo mencionan en San Francisco, primero Golden Gate Bridge que construyeron en los 20, en 1920 o antes. Se cayó con el tiempo porque había un viento, o hay un viento siempre constante, pues, del Pacífico hacia la bahía, que hace que el puente vibra, o el puente empieza a oscilar, muy leve, pues, pero empieza a oscilar. Entonces, en aquel entonces no han considerado bien la frecuencia propia del puente. Entonces el puente cayó en una resonancia, empezó a oscilar, mucho, mucho, y pum, hasta que se cayó. Se cayó. Hay un video, de hecho, Vale. si quieres búscalo. Yo supe de uno, pero era un puente peatonal de tirantes, Oh, que también que decía que pues las pisadas de la gente ajá, hacían esa resonancia que hizo que empezara a vibrar el puente, y después de cuando un tiempo que hubo mucha gente en el puente, como que se acumuló, se fue sumando sí. y se cayó por lo mismo. Empezó a bailar pues Mira, todos los sistemas deben tener una o más frecuencias propias. Las frecuencias propias son las frecuencias donde el sistema oscila con la mayor amplitud si lo excito con esta frecuencia. Y puede ¿Cómo, ser cómo? que oscila tanto que se destruye, que se quebra, pues. Ujú. También otro ejemplo que siempre mencioné son las lavadoras. Cuando las lavadoras empiezan a tirar el agua, empiezan a girar el tambor. Gira, 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 gira más rápido, 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 y la lavadora empieza a moverse. Y tal vez está súper mal balanceado y llega a un punto que casi baila, pues, la lavadora, Ujú. porque está en su momento de resonancia, pues. Porque la Entiendo. frecuencia del giro es igual a la frecuencia propia, pues, de la lavadora, pues. O sea, con pocas palabras, pues, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, cada sistema, sea lineal o no lineal, tiene sus frecuencias propias, o una o más. En el caso simple, nomás tiene una frecuencia propia, como estamos viendo aquí, pues, en el diagrama de Bode, el pico. Y si la amortiguación es menor, la amplitud en la resonancia, donde está el pico, es mayor. Va a ser mayor. O sea, si el carro, el amortiguador ya no sirve y justamente tú vas a mover el carro con la frecuencia del resorte, pues va brincando como loco, pues. Ujú. ¿Verdad? Si lo mueves más rápido, tac, 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 pues tal vez ya ni se mueve, pues, porque no estás aplicando la frecuencia del resorte, pues. ¿Sí? Ujú. Entonces, es posible que, de hecho, están usando ahí los carros gringos, ¿no? Que andan brincando ahí, no sé cómo le llaman, Los eso, lowrider. También, pues, excitan su carro justamente con la frecuencia del resorte, pues, para que brinca tan alto, pues, si no, no estuviera brincando tan alto, pues. Ah. Ujú. Entonces, el diagrama de Bode, Javier, es una manera graficar la respuesta en frecuencia. Eso nomás también quería enfatizar. O sea, usando el diagrama de Bode, podemos trazar la amplitud y el desfase
que se influyen por la frecuencia de entrada, pues. Por eso el eje horizontal es la frecuencia y el eje vertical es la magnitud o el desfase. Que se cambia por lo común a forma logarítmica tiene otra razón. Pero la idea principal es tenemos frecuencia y magnitud. Y frecuencia y desfase, pues. Esos dos diagramas, pues. Entonces, hoy, por lo común, pues ya hay software, pues, en MATLAB, LabVIEW, que te lo dibujan, pues. O sea, no creo que los ingenieros todavía dibujan los diagramas de borde, pues, a mano. Pero hay que entender el concepto, pues. Sí. Voy a terminar la grabación.